Noticiero El Salvador. Muy buenas tardes, bienvenidos a Noticiero El Salvador. En su edición del mediodía tenemos información importante para compartir con todos ustedes. Les saluda Samalí Dinarte y vamos de inmediato a los titulares de hoy. Por iniciativa del presidente Nayib Bukele, diputados aprueban hasta 15 años de cárcel a quienes hagan o difundan grafitis sobre pandillas para atemorizar a la población. Dinero, armas y demás bienes decomisados al crimen organizado será usado para continuar la guerra contra las pandillas que ya suma casi 7,000 capturas. Inspecciones confirman irregularidades e inicio de proceso sancionatorio inmediato a gasolineras del interior del país que no han acatado la fijación de precios en los combustibles. Masiva llegada de visitantes prevén las autoridades de turismo durante Semana Santa como resultado del combate a la pandemia y de las medidas para dinamizar la economía. Iniciamos con la información de este miércoles. El gobierno no detiene sus acciones en el combate a la criminalidad. El presidente Nayib Bukele envió al Congreso una iniciativa de ley que prohíbe los grafitis alusivos a pandillas. La iniciativa fue discutida y aprobada por la nueva Asamblea Legislativa. La nueva asamblea refuerza la legislación penal para sancionar a pandilleros y a sus colaboradores. Se cierra la votación. El Pleno reformó el artículo 345 del Código Penal para establecer condenas entre 10 a 15 años de prisión para quienes elaboren grafitis alusivos a pandillas. Se va a castigar a toda aquella persona que ande haciendo o realizando murales alusivos a pandillas o que ande realizando este tipo de simbologías. La sanción penal también incluye a los que facilitan o colaboren en la transmisión de mensajes referentes a los grupos terroristas que buscan intimidar a los salvadoreños. En este momento se está dejando bien claro que se comete el hecho delictivo cuando efectivamente se transmiten mensajes o comunicados por los delincuentes y que esto quiera causar zozobra y pánico a la población. Para dotarle de armonía a la legislación, la Asamblea Legislativa también reformó la ley de proscripción de maras, pandillas, asociaciones y organizaciones de naturaleza criminal para declarar ilegal los grafitis o cualquier forma de expresión visual que transmitan mensajes alusivos a estas estructuras. Vamos a cambiar la realidad de las comunidades. Vamos a cambiar de una vez por todo este control psicológico también que han ejercido las pandillas. Con estas reformas a iniciativa del presidente Nayib Bukele, se amplía la lista de delitos atribuidos a pandilleros para sancionar todas sus acciones que atentan contra la población. Edgar Jurado, Noticiero El Salvador. Y en relación a esa normativa, el mandatario salvadoreño señaló que cuando los alemanes querían erradicar el nazismo, prohibieron por ley toda simbología nazi, así como los mensajes, apologías y todo lo que fuera dirigido a promocionar el nazismo. Nadie dijo nada, era entendible que fuera así. Ahora nosotros haremos eso con las pandillas. También explicó que si queremos algún día ser un país desarrollado, debemos hacer lo que los países desarrollados hacen, no lo que ellos nos dicen que hagamos. El diputado de Nuevas Ideas, Caleb Navarro, explicó que las reformas hechas al Código Penal y a la Ley de Proscripción de Pandillas es un paso más para eliminar a estos grupos y sus colaboradores, evitando que difundan temor a la población. Las modificaciones son para sancionar la elaboración y reproducción ilegal de mensajes, señales o propaganda de las maras o pandillas, señaló el diputado de Nuevas Ideas, quien explicó que solo los interesados en que no se erradique este problema se van a sentir afectados. La oposición decía, es una ley mordaza. No es una ley mordaza porque solo un pandillero que quiera atemorizar a un ciudadano trabajador, solo él va a tener miedo de este tipo de leyes. Además, las reformas de ley prohíben y sancionan con cárcel a los pandilleros que hagan grafitis en comunidades. ¿Será que a los gobiernos anteriores les interesaba normalizar el tema y que siempre estos ciudadanos, estos jóvenes vieran y estuvieran consumiendo este tipo de basura visual? Eso también va a ser penado por la ley. Todos aquellos
todas aquellas personas que anden manchando paredes alusivos a pandillas. El subjefe de la bancada CIAN dijo que se ha debilitado el accionar de las pandillas con estas reformas, ya que los gobiernos anteriores fueron cómplices al complacerlos, dándoles beneficios. Estos terroristas pensaron de que no iba a suceder absolutamente nada, pero la respuesta fue inmediata de parte del presidente Nayib Bukele. Y a partir de ese momento ya nos hemos ido a 0 homicidios en varios días. Los gobiernos de Arena y FMLN dejaron que el problema de las pandillas creciera y se fortaleciera, ya que ellos representaban apoyo político para esos partidos en las elecciones. Walter Morán, Noticiero El Salvador. Otra iniciativa de ley que envió el presidente Nayib Bukele a la Asamblea Legislativa fue para que el Estado utilice todo el armamento, dinero y bienes incautados a los grupos terroristas, esto con el fin de ocupar los mismos recursos que utilizan estos criminales para combatirlos. La Asamblea Legislativa aprobó una nueva ley que regula el uso de los ilícitos incautados. Y 63 votos a favor. Mediante esa votación, el Pleno aprobó una normativa para autorizar al Estado el uso de armamento, dinero y bienes decomisados a las pandillas para combatirlas con esos mismos recursos. Nosotros como nueva Asamblea Legislativa daremos estas herramientas inmediatas para que con estas mismas armas que estos delincuentes han querido aterrorizar a la población, con esas mismas armas también se les ponga freno. La nueva normativa establece que los bienes, armas de fuego, valores y activos incautados sean trasladados por la Policía Nacional Civil al Consejo Nacional de Administración de Bienes. Luego esa instancia determinará la disposición y el uso de lo decomisado. Todo ese dinero que sea incautado, todo ese dinero ahora sí va a poder servir para que las fuerzas públicas de seguridad puedan perseguirlos y llevarles hasta que respondan ante la justicia. La ley especial para la disposición y utilización de bienes, dinero, valores y activos incautados al crimen organizado se convierte en una nueva herramienta jurídica para fortalecer el combate y desarticulación de las pandillas que ya implementa el gobierno del presidente Nayib Bukele. Edgar Jurado, Noticiero El Salvador. Y tras la aprobación de la ley que permitirá al Estado utilizar todos los bienes incautados a las pandillas para su combate, el ministro de la Defensa Nacional destacó los beneficios. El funcionario detalló que esta iniciativa permitirá contar con más recursos para que el trabajo contra la criminalidad sea más efectivo. Hay presencia y sí hay control. El ministro de la Defensa, René Francis Merino Monroy, explicó que será de gran ayuda el disponer de más armamento, tecnología y vehículos para la Fuerza Armada y la Policía, que trabajan por contrarrestar el accionar de las pandillas con la normativa que los diputados aprobaron para que el dinero y los bienes decomisados a estos grupos criminales pasen a manos del Estado. Los recursos que se les quitan a las maras y pandillas los puede utilizar el Gabinete de Seguridad, el Estado, para la misma lucha contra ellos, que también es una herramienta positiva. El jefe castrense explicó que este tipo de iniciativas y otras que han aprobado en la Asamblea desde la vigencia del régimen de excepción están permitiendo liberar de pandillas en más de 50 comunidades que vivían en zozobra en el país. Sé que a este momento ya llegamos, quizás hemos sobrepasado los 7,000 capturados, lo cual es algo muy positivo porque de seguir con ese ritmo y que nosotros es como un maratonista, comenzamos un ritmo de maratón, un ritmo fuerte, pero sabemos que al final tenemos que ir más fuerte. Las herramientas legales aprobadas han permitido aumentar la capacidad y efectividad en la lucha contra las pandillas, dijo el ministro Merino Monroy. A las 72 horas estaba libre y volvía a delinquir y entonces él ya sabía que se podía dejar hasta agarrar, después hasta se burlaba. Y nosotros teníamos que actuar respetando la ley. Un día después de eso, ya esas acciones ya son merecedoras de que esta persona pueda ir a la cárcel y llevar todo el proceso. La Fuerza Armada se está modernizando para acabar con este tipo de amenazas que acechan a la República, equipándose con chalecos, cascos y con vehículos blindados Yagu. Walter Morán, Noticiero El Salvador.
Y el gobierno continúa firme en la guerra contra las pandillas. A lo largo de todo el día, la Policía Nacional Civil, con apoyo de la Fuerza Armada, se mantiene en constante operatividad para poner tras las rejas a todos los terroristas que han cometido delitos. En distintos municipios del Gran San Salvador, las fuerzas de seguridad pública han incursionado en las últimas horas. Más de 100 elementos de la Policía Nacional Civil y militares incursionaron en las colonias Las Margaritas, Brisas del Sur y el centro de Soyapango, además en San Andrés del municipio de San Martín e Ilopango. El equipo, conformado por agentes de la sección táctica operativa, iban tras pandilleros que atemorizaban a los pobladores. Como resultado, se logró la detención de 29 peligrosos terroristas que delinquían en dichos municipios, y de inmediato fueron puestos a la orden de la Fiscalía General de la República para que sean procesados con las nuevas reformas del Código Penal, que establecen sanciones de hasta 30 años de cárcel. Mientras otros equipos conformados por agentes PNC y militares realizaron registros preventivos a todos los que circulaban por las calles de estas colonias, y también ejecutaron registros casa por casa, donde verificaron que las personas tengan sus recibos de servicios y vivienda en regla y que no hayan sujetos escondidos en las viviendas. ¿La vivienda donde usted vive es alquilada o es propia? No, es propia. Es propia. ¿Tiene documentación de ella? Sí. Estas acciones forman parte de la guerra contra las pandillas. El objetivo del gobierno es claro: desmantelar a los grupos terroristas para que paguen por los delitos que han cometido y el luto que han generado en las familias. Estas capturas se suman a las casi 7,000 realizadas en los últimos días. Ana Yancy Ábrego, Noticiero El Salvador. A través de redes sociales, la policía informó sobre la captura de un peligroso cabecilla de pandillas identificado como David Figueroa, alias Pantera, quien fue activista en la campaña electoral del exalcalde Ernesto Mason durante 2018. La detención se realizó en la colonia Divina Providencia de San Salvador. Según las autoridades, Figueroa ordenaba homicidios y extorsiones en varias comunidades de la capital. Fue capturado en 2013 durante la época de la tregua, pero un juez ordenó su liberación. Ahora será enviado a un penal por más de 40 años con las nuevas reformas al Código Penal. Y las capturas continúan a nivel nacional. El objetivo de las autoridades es sacar de las calles a los pandilleros que por décadas han dañado a la población salvadoreña. Solo este martes, 5 de abril, 566 terroristas fueron arrestados, entre estos peligrosos palabreros. 7 palabreros de estructuras terroristas fueron capturados en las últimas horas, así lo informó en redes sociales la Policía Nacional Civil. El primero fue arrestado en Santa Ana. Se trata de Diego Alejandro Herrera, alias Largo. Según las investigaciones, ordenaba todo tipo de delitos y está vinculado al tráfico ilícito de drogas. Al momento de su aprehensión, se le incautó cocaína. El segundo detenido en Ahuachapán fue Samuel Mengíbar, alias El Maniático. Según la policía, es uno de los responsables del incremento de homicidios en el país. Además, tiene un amplio récord delictivo. Mientras que en La Libertad, 3 peligrosos palabreros fueron detenidos. Se trata de Óscar Armando Enríquez, alias Chihuahua, quien intentó darse la fuga pero fue localizado con un arma de fuego. Luis Enrique García, alias Fox, responsable de varios hechos delictivos, y René Alexander Monge, alias Corona, uno de los terroristas más buscados por ser responsable de múltiples homicidios. En Soyapango, José Cruz Molina, alias Cleaver, fue detenido. Según las autoridades, ordenaba la actividad ilícita en varias colonias de la zona. Y en La Paz, la policía capturó al palabrero Alberto Antonio Rosa, alias Colocho. Es acusado de cometer y ordenar homicidios, extorsiones y venta de droga. La Policía Nacional Civil aseguró que todos los detenidos pagarán por sus acciones terroristas con más de 45 años de cárcel. Además, que no permitirán que sigan atentando contra la población salvadoreña.
El presidente de la República, Nayib Bukele, informó en redes sociales que 6.894 pandilleros han sido capturados en 11 días, 10 de ellos con régimen de excepción. Además, el mandatario indicó que las estrategias de seguridad continúan en el país, citando a la vez una publicación de la Policía Nacional Civil en la que se lee: el martes 5 de abril capturamos a 566 terroristas en el país. El total de capturas que se han obtenido es de 6.894 en 11 días de guerra contra pandillas, 10 de los cuales hemos contado con régimen de excepción. Y como resultado del combate a la criminalidad, la PNC informó que se suma otro día más con 0 homicidios en el territorio. En la publicación se lee: finalizamos el martes 5 de abril con 0 homicidios en el país. La PNC y la FAES siguen realizando acciones oportunas para llevar tranquilidad a la población. Hacemos nuestra primera pausa, ya volvemos con más noticias. Noticiero El Salvador. Gracias por continuar con Noticiero El Salvador. Tenemos información de último momento. El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales ha dado ya los datos preliminares del sismo de magnitud 4.7 que se registró frente a la costa de Sonsonate. Nos mantendremos pendientes para darles más detalles. Continuamos con otras noticias. Las instituciones de gobierno realizan inspecciones en gasolineras para verificar que se cumpla el beneficio para los pescadores con la exoneración del pago del fovial, el cual representa una disminución económica en el combustible para sus lanchas. Isabel Ramos nos tiene más detalles en el siguiente enlace. Isabel, vamos contigo, adelante. Hola, muy buenas tardes. En el estudio principal nosotros nos encontramos específicamente en el Puerto de la Libertad y hasta acá se ha trasladado también el ministro interino de Agricultura y Ganadería para verificar el no cobro del impuesto del fovial a los pescadores por cada galón de gasolina que adquieran. Nosotros como ministerio estamos al pendiente de verificar que estas medidas tengan el impacto para lo cual fueron creadas. Recibimos el día de ayer denuncia de parte de pescadores que nos indican que no están recibiendo el beneficio de la eliminación del cobro del fovial y por esa razón nos hemos activado. Al momento de realizar la compra de combustible debe de presentar el carnet y obviamente exigir el no cobro del fovial, que estamos hablando relacionadamente a 20 centavos por galón menos, que se suman justamente ya a estos más de 80 centavos por galón que ya se están subsidiando de parte de nuestro gobierno. La normativa beneficia aproximadamente a 29,000 pescadores a nivel nacional. Son 500 salarios mínimos. En caso de encontrar pruebas de que ha habido un incumplimiento, hay todo un proceso. Nosotros, como repito, únicamente estamos acompañando a la Defensoría. Y es muy importante señalar que para que los pescadores obtengan este beneficio, lo único que deben de hacer es estar inscritos en Sendepesca, portar el respectivo carnet que además certifica que tienen al día su licencia para conducir las lanchas. Con esta información retornamos hasta el estudio principal, pero todos los detalles se los ampliaremos en nuestra emisión de las 7 de la noche. Adelante. Información muy importante, Isabel. Por supuesto, nos quedamos pendientes de mayores detalles. Gracias por ese despacho desde La Libertad. Le cuento que, de acuerdo con la Defensoría del Consumidor, en aproximadamente 24 horas se han realizado más de 700 inspecciones en las gasolineras a nivel nacional. Esto con el objetivo que se respeten los precios máximos del combustible como parte de las medidas para beneficiar la economía de las familias salvadoreñas. Durante dichas inspecciones, además, se verifica el no cobro de Ecotrans, FEFE y la reducción del IVA. Las autoridades informaron que no cumplir con estas medidas, los importadores y los distribuidores de combustible enfrentarán un proceso sancionatorio que puede llegar a multas de 280 salarios mínimos. De momento llevamos identificados a 3 gasolineras en los departamentos de San Miguel y Santa Ana, donde hemos detectado justamente el incumplimiento. Frente a esto, pues el Ministerio de Economía ha iniciado pues el procedimiento sancionatorio que corresponde, que puede llegar a multas de hasta 280 salarios mínimos. Y sobre las medidas económicas impulsadas por el gobierno, entre ellas la reducción del precio de los combustibles, ha conversado el periodista Héctor Peñate con la población que se ve directamente beneficiada. Héctor, te escuchamos. Adelante.
Buenas tardes. Este día salimos a las calles a buscar la historia de personas que han resultado beneficiadas con la estabilidad de los precios de los combustibles. Y hemos encontrado 3 casos importantes, el de un transportista de carga, de un taxista y también de un comerciante. Veamos qué es lo que dicen al respecto a continuación. Entonces el gobierno creo que está haciendo un buen trabajo en este sentido porque está beneficiando a la gran mayoría, ¿verdad?, de todos los consumidores de combustible. Creo que a nivel de Centroamérica, creo que andan el precio más bajo del combustible por el momento. Estoy poniendo unos $15 diarios. De ahí me estoy ahorrando, en esos $15 me estoy ahorrando, digamos, unos $5, con la ayuda del señor presidente Nayib Bukele. Imagínense todos los días $5. Ah, sí, es un ahorro grandísimo. Estamos viendo una reducción del combustible, aproximadamente de $1 o un poquito más. Entonces, eso nos permite a nosotros como comerciantes de exigirle al proveedor de que no tiene por qué estar subiendo a los productos, se han mantenido. Cada quien en sus respectivas ocupaciones, pero todos coinciden en que de no ser por las acciones y estrategias implementadas por el gobierno de la República, se estaría pagando más de $5.20, cuando menos, por cada galón de combustible. Este es el informe por el momento y te regreso la señal. Muchísimas gracias por tu informe y por darnos a conocer las distintas opiniones de los salvadoreños con respecto a los beneficios recibidos con las medidas implementadas por el gobierno. En otro tema, este miércoles, diferentes instituciones que conforman el Gabinete de Turismo brindaron una conferencia de prensa en el Aeropuerto Internacional para informar sobre las proyecciones y preparativos para recibir a miles de turistas durante la temporada de Semana Santa. Tatiana Funes se encuentra en el lugar y nos amplía al respecto. Tatiana, adelante, vamos contigo. Así es, muy buenas tardes. De acuerdo al Gabinete de Turismo, las proyecciones para Semana Santa es de que al menos 35,000 personas ingresen al territorio a través del Aeropuerto Internacional, superando cifras previo a la pandemia. Esto nos ha permitido como aeropuerto recuperar en un 93.3% el flujo de pasajeros en comparación al mismo periodo del 2019. Y como les había dicho antes, el 2019 fue un tiempo récord histórico en movilización de pasajeros por esta terminal, así que vamos por el buen camino. Más de 170,000 estarán haciendo turismo en El Salvador, la mayoría provenientes de Estados Unidos y Canadá, que nos estarán dejando aproximadamente más de $160 millones de ingreso de divisas. El Salvador también se ha vuelto más atractivo para los turistas a partir de la adopción del Bitcoin como moneda de uso legal, y eso ya se puede contabilizar en las estadísticas. Que desde septiembre del 2021, mes en el que se implementó el uso del Bitcoin como divisa de curso legal en El Salvador, hasta la fecha, Migración y Extranjería ha registrado más de 2 millones de extranjeros que nos han visitado. El criptoturismo y oportunidades de negocios han estimulado en gran medida los motivos de viaje a nuestro país. Recordemos que a través del buen manejo de la pandemia que ha realizado el gobierno del presidente Nayib Bukele, El Salvador se ha convertido en un destino seguro y es uno de los 15 países a nivel mundial que no cuenta con restricciones para su ingreso. Así la información que se genera desde el Aeropuerto Internacional, y con esto retorno la señal a los estudios. Buenas tardes. Y muy buenas tardes a ti también, Tatiana. Gracias por tu informe. Y vean, por cierto, El Salvador, ya lo decía Tatiana, destaca entre los países de la región por ser el destino turístico más resiliente. La demanda de viajes se está acercando a los niveles con los que se contaba previo a la pandemia del COVID-19. El buen manejo de la pandemia del COVID-19 ha generado confianza para que los turistas decidan viajar a El Salvador, convirtiéndolo en el país más resiliente de la región, arriba del 28% sobre los niveles previos a la pandemia, superando los niveles de México y Nicaragua, según ForwardKeys. Solo en 2021, 1.3 millones de turistas extranjeros arribaron a El Salvador, siendo un destino atractivo y bioseguro de clase mundial. Según datos del Ministerio de Turismo salvadoreño, la proyección es recibir a 1.8 millones de viajeros, quienes generarán 1.600 millones de divisas durante este 2022.
El turismo fue uno de los rubros más afectados por la pandemia, pero gracias al trabajo articulado de las instituciones del gobierno, la reactivación de los diversos sectores ha sido reconocida a nivel mundial. Es que El Salvador le da la bienvenida a todos esos turistas que en los próximos días llegarán a nuestras tierras. Ojalá que la pasen bien y lo disfruten. Vamos a la pausa, ya volvemos. Noticiero El Salvador. Gracias por seguir en nuestra sintonía. El mejoramiento, adecuación y reparación de los centros educativos de todo el país es una muestra del verdadero compromiso del gobierno del presidente Nayib Bukele con la educación. Este miércoles, funcionarios brindaron detalles del proyecto de cambio de techos en centros escolares. La periodista Ana Yancy Abrego nos tiene todos los pormenores a continuación. Ana Yancy, adelante, te escuchamos. Hola, muy buenas tardes. Efectivamente, y son un total de 766 centros educativos públicos a nivel nacional, a los cuales cuadrillas de trabajadores del Ministerio de Educación les cambiarán techo y además les realizarán limpieza en las fosas sépticas. Esto previo a la época lluviosa. Según mencionó el titular de Educación y la comisionada presidencial Carolina Recinos, con esta intervención en la infraestructura educativa se está dignificando cada espacio para un mejor aprendizaje y enseñanza de miles de maestros y estudiantes. El tiempo que nos hemos trazado son 3 meses para que esto quede terminado, la primera fase de intervención de los centros educativos. Por lo tanto, yo esperaría, si Dios así nos lo permite, que a finales de junio nosotros tengamos esta primera fase concluida. Darle calidad al estudiante, calidad al niño, a la niña, al joven, que se sientan en un ambiente adecuado, que no tengan que salir de esas paredes o de las paredes de su casa huyendo porque no tienen un lugar digno donde estudiar, un lugar digno donde desarrollarse. Y poco a poco lo vamos logrando. Todo esto se suma al plan de remodelación en 1000 escuelas que se ejecuta desde el pasado febrero y en el cual el gobierno invierte más de $44 millones. Y aproximadamente 200.000 estudiantes que a partir de que nosotros mejoremos esas condiciones ya no van a tener que preocuparse porque cuando están recibiendo clases se están mojando mientras está cayendo la lluvia. Nosotros estamos dando un paso adelante que iniciamos en junio del 2019, cuando para el presupuesto del 2020 ya le aumentábamos un 24% más al presupuesto de educación, hasta llevarlo como lo tenemos ahora, con uno de los mayores del área centroamericana. Las autoridades recalcaron que la educación es el pilar fundamental de esta administración. Es por ello que para este plan que se ha lanzado también han incluido a todos aquellos centros educativos que se encuentran en terrenos privados. De momento es la información que tengo que compartir con todos ustedes. En la emisión estelar estaré ampliando todos los detalles. Con esto devuelvo la señal. Buenas tardes. Y muy buenas tardes a ti también, Ana Yancy. Gracias por tu informe desde el Ministerio de Educación. Y con esto finalizamos nuestra emisión del mediodía de hoy. Gracias por habernos acompañado. Muy buenas tardes para todos.